Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast En órbita. De antemano y como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido sumando a las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos. Particularmente estoy muy agradecido con todos aquellos que se han vinculado tanto a la plataforma de Spotify Podcast y en especial al canal de YouTube En órbita Podcast. Recuerden que en redes sociales tenemos de momento solo Instagram, esta figura como Academia de Proyección Astral. Y pues está obviamente vinculada con los contenidos del podcast. Dicho esto, quiero aclararles que hay cupos para el curso. Recuerden que es individual, no colectivo, es personalizado con clases 100% programables, con horarios flexibles dependiendo de la latitud o el lugar donde se encuentren. El único requisito indispensable: conectividad a internet, cámara, micro activado para compartir material multimedia. Las clases, la metodología y demás se establece entre las partes. Pueden contactar a aquellos que estén interesados a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o también a academiadeproyeccionastral@gmail.com, tanto para el curso base, lo que la gente sigue llamando viajes astrales o la experiencia fuera del cuerpo o experiencias en plural, y sueños lúcidos. Igualmente para aquellos que estén interesados en alguno de los seminarios derivados de ese curso base. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez aclarado esto, me voy a permitir un pequeño interludio. Si bien el tema de fondo o el tema base o el tema portador de todas las conversaciones y disquisiciones que aquí se han desarrollado sigue siendo lo que sea este conjunto o este rango distinto de experiencias en plural, entre las cuales se incluiría la experiencia fuera del cuerpo y otros fenómenos más, me voy a permitir hoy, toda vez que el podcast también tiene la línea o el contenido, la vertiente de tecnología, si se quiere, de hacer un pequeño paréntesis para abordar un tema que creo sigue siendo objeto de revuelo, más no de debate, que es algo muy diferente, y que ha causado mucha conmoción entre internautas y personas, independientemente del tema generacional, mucho más jóvenes tal vez que tú y yo, es decir, personas por debajo de 30, 20 años, en relación a lo que se conoce hoy en día como, o lo que promocionan los medios como, inteligencia artificial. Entonces, para ello me voy a permitir servirme de un conjunto de académicos, catedráticos, directores de centros de investigación de avanzada que en repetidas ocasiones y particularmente desde los años 2019 a día de hoy 2025 han hecho énfasis e hincapié y han subrayado con suficiencia a través de papers, working papers e incluso a través de diferentes medios de comunicación cómo se está produciendo es un negocio, un hype excesivamente desproporcionado en relación a eso que se sigue promocionando y en términos generales desde lugares comunes llamando como inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué quiero abordar este tema, mis queridos podescuchas, si bien no suele ser el habitual? Simplemente porque de base, en relación a lo que implica, hay un fenómeno de fondo o hay un trasfondo, más bien si se quiere, que tiene implicaciones para el objeto principal de lo que se pretende desarrollar con este canal en términos de difusión de contenidos, y es la conciencia, o más bien dicho en los términos de David Chalmers, el problema fuerte o el problema difícil de la mente, que es lo que sea la conciencia, ¿no? Y ya vamos a entrar en materia y explicaré y desarrollaré un poco más la idea de por qué. No lo digo yo, no es una afirmación taxativa mía, quiero aclarar, me voy a permitir en esta ocasión sí citar diferentes referencias o fuentes que pueden checar, verificar. La inteligencia artificial no existe, sin embargo sí plantea una oposición o un versus frente a lo que consideramos como inteligencia humana. Entonces, la consideración puede partir de algo tan simple, mis queridos podescuchas, como la pregunta en torno a ¿qué está ocurriendo realmente con la inteligencia humana? Y otra forma de presentarla un poco más brusca, cáustica si se quiere, sería entonces si se ha producido o no en los últimos años, especialmente en la última década, principios del siglo XXI, un retroceso de la inteligencia humana. Y entonces podríamos hablar de inteligencia humana versus lo que quiera que sea, al margen de los medios, eso que erróneamente siguen llamando inteligencia artificial. Autores en su momento como Dan Kaminsky, que ya falleció, experto informático, Gary Marcus, que sigue dando más que la batalla cultural, vamos a decir, una forma pedagógica de tratar de hacer entender a las personas por qué hay un error de percepción por parte de los medios de comunicación que lo que hace es agregar más confusión
junto con declaraciones desproporcionadas por parte de los CEOs de las Big Tech o las grandes empresas tecnológicas actualmente. Junto con Gary Marcus, Adam Kaminsky, podemos citar a Bernardo Kastrup, que al margen de sus estudios en filosofía de la mente tiene un doctorado en informática reconfigurativa y actualmente es fundador de una compañía para estudios de inteligencia artificial sintética, que es un campo un poco más amplio de estudio que implica vida artificial. También podemos servirnos, por ejemplo, del doctor en informática, experto en ciencias de datos, Ramón López de Mantaraz en el caso de España, también del profesor Enrique Dans en el caso de España, por nombrar algunos más. Y los ejemplos y los nombres se pueden seguir multiplicando porque son personas que de manera genuina y con un conocimiento de base están tratando de hacerle entender a la opinión pública en general por qué la inteligencia artificial no existe. En el mejor de los casos se podría hablar de inteligencia humana aumentada, de bases de datos correlacionales o cruzadas, o técnicamente de machine learning, o máquinas que aprenden bajo entrenamiento. Y creo que es importante porque volvemos al punto inicial. Todo esto está relacionado con lo que sea la conciencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Cuando se plantea la oposición inteligencia artificial versus inteligencia humana, lo que se da a entender es que algorítmicamente, o desde el punto de vista computacional y de procesamiento de datos e información, es mucho más eficiente y rápida una máquina o un software entrenado, en oposición a lo que haría una persona promedio. Sin embargo, la inteligencia artificial, como se presenta hoy en día en regla, lo que constituye es un negocio. Autores también como por ejemplo el mismo Andrew McAfee, que es el director de la Iniciativa para los Estudios de Economía Digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha advertido recientemente en diferentes medios de comunicación, especialmente en la Unión Americana, cómo es técnicamente imposible desligar toda la promoción y la carga publicitaria de los modelos de lenguaje generativo o de los LLM, que es el acrónimo en inglés para estos modelos de lenguaje lógico, modelos de lenguaje generativo, modelos de lenguaje general o los grandes modelos de lenguaje, que son los que se utilizan para el procesamiento de grandes cantidades de datos y comercialmente son los que se conocen como Sora, ChatGPT, que es el más conocido, Gemini. En fin, independientemente del nombre comercial o de la empresa detrás de el uso y la aplicación y los intentos de monetización, hay que entender que hay una especie de, o una suerte, si se quiere, mis queridos escuchas, de manipulación mediática en torno a todo este tema. Creo que hay tres autores particularmente que sintetizan muy bien el estado de la cuestión. Uno de estos es el catedrático de la Universidad del País Vasco, Víctor Etxebarria. El otro, naturalmente, es el profesor ya retirado académico Ramón López de Mantaraz. Y el otro es el docente Enrique Dans. Él hace la aclaración y creo que no es solo un tema del lenguaje. Claramente aquí también, que lo hemos abordado a través del podcast, mis queridos podescuchas, al margen del problema de la conciencia o lo que sea la conciencia, está el hecho de cómo nuestro lenguaje moldea nuestras percepciones en plural y nuestras interpretaciones del mundo y de la realidad. Hace poco en una entrevista con justamente de una parte de Andrew McAfee en Estados Unidos y otra en un podcast allí de España, no recuerdo ahorita el título de dicho podcast, un youtuber obviamente trataba de, entre comillas, más que argumentar, de exponer porque sí se podía hablar en regla de inteligencia artificial. Lo curioso, lo paradójico y lo desopilante de toda la situación es que tal vez no había estudiado muy bien las credenciales de el entrevistado, que era Ramón López de Mantaraz. Y entonces le explica mira, hay que tener una base sólida de matemáticas, estadísticas, programación, ingeniería informática, ciencias de la computación, por nombrar solo algunos de los campos, para entender medianamente de qué se está hablando. Entonces, ¿de qué va más o menos todo el asunto? Cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos orientarnos con rigor a partir de las bases de las ciencias que la soportan, que es justamente lo que he enunciado segundos antes. En otras palabras, nunca debemos apoyarnos en las expectativas que son generadas artificialmente alrededor de nuevos productos que nos intentan vender, así como en la tremenda hipérbole publicitaria o hype que ha arrastrado todos los medios de comunicación, para bien o para mal. Las afirmaciones exageradas sobre sus éxitos lo que hace es dañar seriamente la reputación de la inteligencia artificial como ciencia y como campo de investigación.
Es decir, a la fecha, el grueso de investigadores serios, formales, de instituciones grandes y pequeñas, están totalmente seguros de que apenas estamos en los albores o principios de la investigación, porque esto se subsume dentro de un campo más grande que es vida artificial. Y entonces se habla de inteligencia artificial y ahí sí de la emergencia de la conciencia artificial, que es otro tema. En alguno de los podcasts aquí mencionamos al futurista, inventor e ingeniero Ray Kurzweil, ¿no? Que planteó de forma muy simplificada eso que se conoce como ley de rendimientos acelerados, que es como una expresión de la famosa ley de Moore en relación a la velocidad con la que se tendía a aumentar la capacidad de los procesadores. Y entonces se trae aquí a colación, ¿por qué? Porque hay todo un culto al margen de los medios de comunicación y de las generalizaciones de las cosas sobre estos temas, sobre un evento que se conoce como singularidad, que de hecho fwe propuesto por Kurzweil. Actualmente fundó en California, Palo Alto, obviamente, una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad. Desea abrir sedes ahora en Sevilla, España, en Tel Aviv y en otras zonas más del mundo. Y Kurzweil básicamente lo que hace es una especie de adoctrinamiento donde hace una previsión casi en términos proféticos que en menos de 10 años, es decir, a 2030, 2031 tal vez, podrá emerger esa conciencia artificial, ¿no? La singularidad es un evento hipotético en el cual la inteligencia de las máquinas, en regla, y dicho de forma simplificada, superaría lo que sea la inteligencia humana. Sin embargo, volviendo a advertir entonces con Ramón López de Mantaraz, estas máquinas a la fecha y hasta donde se sabe en términos estrictamente técnicos, no razonan por sí mismas, entre otros problemas más, y no son conscientes en el sentido tradicional, es decir, tampoco podremos hablar propiamente en regla de artificialidad ni de inteligencia. Entonces, el problema con todas estas afirmaciones exageradas es que no solo se daña la reputación de estos campos de estudio antes enunciados, sino que en el mejor de los casos al final esto queda en un tema de opiniones, pareceres, supuestos que conducen a una generalización muy al estilo de las pseudociencias de qué podría ser y qué no podría ser. El científico Jonathan Grudem publicó en 2009 un artículo en el que se ilustraban las bruscas oscilaciones del interés, financiación y lo que eran avances reales y genuinos en inteligencia artificial a lo largo de su historia. Hay que recordar que todo esto empieza con Alan Turing, si se quiere, en 1950. Lleva un desarrollo parcial o progresivo entre 1960, 70, 80 y posteriormente se produce un incremento a partir de los años 90. Lo que hizo Grudem en su artículo de 2009 fue recurrir a la metáfora de las estaciones del año que permitían, según comprender cómo había evolucionado la IA desde su nacimiento. Ahora, terminado el primer cuarto del siglo XXI, nos encontramos entonces en un periodo álgido, pero no son improbables futuras y profundas cimas de inviernos de la IA, dado que aún hay mucho que investigar y comprender sobre esta importante área de conocimiento. La comunidad científica de este campo es consciente de lo lejos que nos encontramos de, y aquí viene la mejor parte, mis queridos podescuchas, ojo a esto, modelar verdaderos sistemas nerviosos computacionales o entender siquiera en qué consiste la inteligencia. Para gente formada en campos como la psicología clínica experimental, entonces estarán muy familiarizados con autores como Howard Gardner, que habla de inteligencia múltiples y cosas de esas, pero aquí el punto central, creo yo, es que no existe a la fecha algo así como un modelado del sistema nervioso en términos computacionales. Y esto entonces nos permite entender por qué se asume que no hay evidencia ni matemática, ni física, ni biológica, ni se conoce la existencia de ningún prototipo a la fecha equivalente a las capacidades pensantes de un cerebro humano. Y aquí entonces nos están dando otra pista muy importante, independientemente del problema fuerte de la conciencia o de lo que sea la conciencia, implicada como una base, un prerequisito o una condición fundamental de la inteligencia. Porque ciertamente la inteligencia, más allá de procesos neurobiológicos de la psicofisiología implicada, es un atributo. Ojo a esto, no específicamente de la especie humana, no de nosotros como mínimos pensantes, sino particular y peculiar, que requiere un conjunto de atributos y características adicionales. ¿Qué ocurre entonces? Para ello es necesario un gran esfuerzo en múltiples áreas si se desea realmente avanzar, por lo menos desde la ciencia y con pasos serios y firmes para entender qué es.
Eso que se llama IA generativas, de hecho son degenerativas, como lo presenta el catedrático Víctor Etxebarría en un excelente artículo en un portal que se llama The Conversation, donde, entre otros más, establece las diferencias para que la gente entienda qué es lo que pasa con los famosos modelos de lenguaje de gran tamaño. Pues bien, los productos más populares de la famosa industria de la IA en estos últimos tiempos son lo que se conoce coloquialmente como IA generativas, que están basados principalmente en redes neuronales que son entrenadas con modelos de lenguaje de gran tamaño, es decir, los famosos modeladores de lenguaje lógico o LLM. Los ejemplos más conocidos, ChatGPT, Midjourney y Sora, entre otros más. ¿Qué hacen? Generan texto, generan gráficos, generan sonidos y generan videos. Estas herramientas computacionales son entrenadas con enormes cantidades de datos presentes o preexistentes en la web. Y estos son producidos por personas que tienen derechos legales de autoría de su material, pero que lamentablemente, hay que decirlo, está circulando libremente por la red. Entonces aquí ya tenemos una primera dificultad o un primer problema. Y es que en efecto, detrás de lo que los medios de comunicación y los CEOs de estas Big Tech presentan como inteligencia artificial, hay personas, etiquetadores de datos, al margen de los programas de entrenamiento, que es lo propio del Machine Learning. Muchas empresas tienden a evitar demandas judiciales o ahorrar costes, y lo que hace es utilizar datos generados por sus propios modelos de lenguaje de gran tamaño para seguir entrenando sus máquinas, su software, su hardware. Desde las matemáticas se ha demostrado que este entrenamiento recursivo de la máquina con datos que son generados previamente por la propia máquina produce un efecto estadístico llamado colapso del modelo. Esto es lo que en matemáticas se conoce como la iteración. Es decir, se aplica una y otra vez a un mismo punto una función, por ejemplo. Ese colapso de modelo da lugar entonces a desinformación, degeneración de contenido, modelos de aprendizaje incorrectos crecientes e incluso un posible colapso de Internet como fuente confiable. Se sabe a la fecha que muchas de estas IAs generan contenido que tiene buena apariencia, pero que es falso. Si un buscador web, por ejemplo, se basa en cualquiera de estas IA generativas como ChatGPT, el resultado podría parecer convincente, no obstante eso no implica que sea incorrecto. De hecho, la mayoría de las veces será incorrecto. Si se da como válido y no se comprueba, además se libera ese contenido como entrenamiento para la IA, y entonces esta termina llenándose de desinformación a una de las fuentes más importantes de información, que es la propia Internet. Ahora, detrás de todo esto también podríamos hablar, y esto no es un tema ético o moral, es un tema 100% práctico, por eso se puede hablar de una mala praxis por parte de la industria o de las Big Tech. El negocio de la inteligencia artificial ciertamente parece no parar, no se va a detener, aunque la ciencia demuestre que no existe inteligencia artificial general, inteligencia artificial fuerte, o por su acrónimo en inglés AGI, y que las herramientas particulares existentes, que son los modelos de lenguaje generativo, necesitan mejoras significativas para asistir correctamente en la resolución de algunos problemas. Es cierto que muchas tecnologías continúan amplificando el hype para seguir haciendo crecer los resultados económicos y los rendimientos de sus grupos de accionistas. Por poner pocos ejemplos de importantes empresarios del sector que saben que no es posible lo que dicen, que es algo desopilante y en el mejor de los casos un simple absurdo publicitario, se puede citar las declaraciones o predicciones de Elon Musk o de Mark Zuckerberg. Cada uno a su modo, quienes constantemente están anunciando la inminente introducción de esta inexistente inteligencia artificial general en sus productos. Obviamente es una praxis quizá más censurable, por ejemplo, lo que ha hecho el famoso Sam Altman, famoso ahora en los últimos 3-4 años, a raíz inicialmente de los problemas legales con la compañía, con el problema de los accionistas internamente, con problemas de carácter administrativo burocrático si se quiere. Este CEO, el CEO de OpenAI, creador de ChatGPT, ha creado una empresa que se llama ahora WorldCoin, dedicada a las criptomonedas. Puede resultar llamativa, sin embargo, toda la campaña en todo el mundo se basa en la captura de datos biométricos de las personas, independientemente de si son mayores o menores de edad, que es un asunto un poco más delicado desde el punto de vista legal o de la regulación, ¿no? En cuanto a acceso y uso de datos privados. Y entonces, ¿cómo ha hecho esta campaña? A través de una cosa que se conoce como Orbes, que son unos dispositivos que a los chicos, a la gente joven les resultan atractivos, que escanean el iris. La clientela capturada por medio de dicha campaña lo que hace es ceder sus datos a cambio de, ojo a esto,
un token, que sería un vale digital. La justificación de la empresa de Sam es que intenta ofrecer en el futuro una renta universal en criptomonedas para compensar la pérdida de empleos debido al avance de la IA. Afortunadamente, esta declaración tan burda ha permitido a varios países prohibir su actuación, pero muchos han sido captados ya por la empresa. Esto es, entre otras cosas, parte del panorama general. Me gusta entonces lo que hace en su propio espacio, en el blog personal, el profesor Enrique Dans, de allí de España. Este explica que no se trata de inteligencia artificial, que en el mejor de los casos lo que tenemos es Machine Learning. Y me permito citar un artículo del profesor Dans del 2022. Inicia con una reseña justamente de un artículo de John Norton al periódico The Guardian, que se titulaba el carácter problemático de los sistemas de Machine Learning y de sus diferencias con la IA. En este se trataba uno de los temas en el que más se insiste, dice el profesor Dans, en sus cursos cuando habla sobre Machine Learning, que es la terminología que ha sido desplazada por inteligencia artificial. Únicamente revela esto la ignorancia de quienes utilizan constante y de forma recurrente la palabra IA. O se trata bien de su incapacidad, como ya lo anunció en el momento el autor Arthur Clarke en su tercera ley, para diferenciar una tecnología suficientemente avanzada de la magia. Dice el profesor Dans, prosiguiendo con su descripción: suelo referirme al tema como una anécdota que convertí en una generalización y utilizo siempre el término Machine Learning porque hace tiempo comprobé que cuando hablaba con algunos periodistas y surgía el término inteligencia artificial, terminaban ilustrando la noticia con una imagen de un Terminator. Suena de broma, suena a chiste, pero es real. En sus ejemplos sobre la forma en que el lenguaje afecta nuestra percepción de las cosas, particularmente en el ámbito tecnológico, en el que en muchas ocasiones la novedad del fenómeno permite la libertad de su manipulación mediática, como si se tratase de una especie de ingeniería lingüística, que lo es. Esto ya lo advirtió mis queridos escuchar en su momento autores como este filósofo analítico norteamericano Noam Chomsky, de las diferentes formas de manipulación. Se menciona que términos como compartir, en el que la práctica quiere decir permitir que una compañía almacene tu preferencia, o aceptar, cuando quiere decir o dices que sí o renuncias al uso y te vas a otro sitio, entre otros más, implican que para el caso de la inteligencia artificial es todavía más interesante porque en términos se incluyen cuestiones que aparentemente se quieren hacer pasar como normales y naturales, cuando en la práctica son simplemente errores de cálculo, falta de precaución o descuido. No, la inteligencia artificial como tal, en el sentido de máquina inteligente, no existe, repite aquí el profesor Enrique Dans. En su definición de diccionario, es decir, programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, la disciplina ha llegado, como sabemos, a ejecutar tareas relativamente complejas, que están sujetas a una serie de reglas generalmente expresadas como restricciones. Y así tenemos programas capaces de jugar al ajedrez, al Go, a los videojuegos, o buscar rápidamente en una base de datos y simular, ojo al término, simular una comprensión del lenguaje humano. Más recientemente, entonces, son capaces de expresar ideas en forma de texto, dibujos o animaciones. ¿Quiere decir esto que tenemos máquinas inteligentes? En absoluto. Simplemente quiere decir que son capaces, tomando una serie de datos, de reproducir los patrones que generan un resultado concreto. En modo alguno, esas máquinas pueden hacer más cosas que aquellas operaciones concretas para las que han sido programadas a partir de un entrenamiento previo con un conjunto de etiquetas y grandes volúmenes de datos ya existentes. En este sentido, tampoco serían capaces de adquirir una supuesta conciencia, que es lo que, de manera casi profética y dogmática, está ahora vaticinando Ray Kurzweil en los Estados Unidos, por lo menos de momento. En ningún caso, dice el profesor Dans, estamos todavía ni siquiera ahí, ni lo estaremos en mucho tiempo. Básicamente es otra reiteración y una reafirmación de sentido. Hay un problema entonces, parece ser, en la base general de la sociedad para entender inteligencias disruptivas, inteligencias de mercado, entretenimiento, que están muy vinculadas a los dispositivos, aparatos electrónicos. Tenemos entonces cosas como el CES o el Consumer Electronic Shows, donde están los celulares, las aplicaciones de los móviles, los últimos laptops, los últimos PCs,
pero que en regla o en forma alguna poco o nada tienen que ver, si bien es cierto que en su base se sirven de tecnologías en plural, con lo que sería genuinamente una tecnología disruptiva que supondría la emergencia o aparición entonces de una inteligencia artificial. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final. Recuerden, el curso base para lo que sean las experiencias fuera del cuerpo o viajes astrales y SL o sueños lúcidos sigue habilitado, abierto. No olviden contactar a través de los correos en orbitapodcast1@gmail.com, hacerlo también a Academia de Proyección Astral. En la caja de descripción al final de este video queda allí el móvil de contacto que es +57 317 467 2378. Repito, al Telegram con +57 317 467 2378. Gracias y nos veremos en una próxima emisión.